Cuando hablamos de las palabras de Jesús, las palabras mías, dice el Señor Jesucristo, no nos referimos a las palabras de la ley, pero al evangelio de la gracia y de la fe. Porque la ley dice, no harás, no harás, no harás, no harás, no harás. Pero la gracia, dice el Señor Jesús, yo haré, yo haré, yo haré, yo haré. Y déjeme le explico. Cuando hablamos de escuchar la palabra y de ponerla en práctica, es entender, creer correctamente la palabra, permitir que sea concebida en el corazón y que la palabra misma, por el poder que ella tiene, produzca desde nuestro corazón, armonice con nuestro nuevo yo, con nuestro espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y la palabra de fruto, manifestando perdón, manifestando amor, manifestando santidad. No por nuestro esfuerzo, sino por una transformación que viene desde nuestro interior, por la palabra y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a leer algunas porciones de las Escrituras, de enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Y esto es muy importante porque mejor antes que después. ¿Y a qué me refiero? Dios nos enseña a que estemos preparados. Dios nos enseña a que estemos listos. Dios nos enseña a que en un proceso o en un progreso, permaneciendo en su palabra, seamos edificados, seamos fortalecidos, nos ejercitemos en la fe, de tal manera que podamos enfrentar cualquier adversidad, cualquier situación que este mundo presente. Es muy importante que entendamos que nosotros fuimos llamados a ser correctamente edificados, que haya una bendición que permanezca en nuestras vidas. Bien, vamos a leer la escritura y vamos a empezar. Permítame un segundo, ahorita mismo le digo. Vamos a empezar en la Biblia. Y acompáñeme por favor a Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la escritura así: por tanto, dice el Señor Jesucristo, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. El Señor Jesucristo está hablando de su palabra. Recuerde que Jesús es la palabra es Jesús. Cuando Jesús habla de las palabras mías, está hablando de su palabra, de la palabra de Dios. Ahora, es muy importante que podamos entender algo. Cuando el Señor Jesucristo expresa enseñanzas o que podemos ver enseñanzas en los evangelios que Él ministró, que Él enseñó en su ministerio en la tierra, tenemos que discernir correctamente cuáles enseñanzas son de acuerdo a la ley y cuáles enseñanzas son de acuerdo a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Recuerde que usted y yo fuimos llamados a vivir después de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, no antes. Y el ministerio del Señor Jesucristo fue antes de su obra terminada, completa y perfecta. Cuando hablamos de esto, hablamos de su muerte, sepultura y resurrección. Recuerde que inclusive sus discípulos no entendieron muchas cosas, aún después de su resurrección, pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, entendieron claramente, porque el Espíritu de Dios les reveló todas las cosas. Pero es muy importante que podamos discernir cuando el Señor Jesucristo habla acerca de las cosas que tienen que ver con la ley de Moisés y cuáles son las cosas que tienen que ver con la fe y la gracia. Entonces, cuando hablamos de las palabras de Jesús, las palabras mías, dice el Señor Jesucristo, no nos referimos a las palabras de la ley, pero
al evangelio de la gracia y de la fe. Muy bien, dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero la casa no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca, sobre la arena, perdón. Una vez más: y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y aquella casa cayó, y grande fue su destrucción. Ahora, es muy interesante que podamos discernir, entender esto. Dice que aquel que edifica su casa sobre la roca es como aquel que escucha, que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica. Ahora, es muy difícil poner en práctica la palabra de Cristo cuando lo queremos hacer de afuera hacia adentro. Es decir, cuando lo queremos discernir de manera intelectual y a través de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, queremos hacerlo. Como si el Señor nos estuviera exigiendo perdonar y nosotros por nuestras fuerzas queremos perdonar. Como si el Señor nos estuviera exigiendo amar y nosotros por nuestras fuerzas quisiéramos amar a los demás. Como si el Señor nos estuviera exigiendo vivir en santidad, libres del pecado, y nosotros por nuestras fuerzas y por nuestras obras quisiéramos vivir separados del pecado. Pero el Señor Jesucristo no se refiere a esto. Porque de esta manera podríamos hablar que es como la ley. Porque la ley dice: no harás, no harás, no harás, no harás, no harás. Pero la gracia, dice el Señor Jesús: yo haré, yo haré, yo haré, yo haré. Y déjeme le explico. Cuando hablamos de escuchar la palabra y de ponerla en práctica, es entender, creer correctamente la palabra, permitir que sea concebida en el corazón y que la palabra misma, por el poder que ella tiene, produzca desde nuestro corazón, armonice con nuestro nuevo yo, con nuestro espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y la palabra de fruto, manifestando perdón, manifestando amor, manifestando santidad. No por nuestro esfuerzo, sino por una transformación que viene desde nuestro interior, por la palabra y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, causando que podamos perdonar, porque entendemos, creemos y sabemos cómo Cristo nos perdonó. Que podamos amar, porque Dios ha vertido su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. Que podamos permanecer, poner en acción la palabra, es decir, vivir conforme a la palabra, como resultado, como fruto de la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Y no al contrario, como si la palabra fuera una exigencia desde nuestro exterior, obligándonos en nuestra mente. Y nosotros queriendo cumplir la palabra, lo cual no es posible hacerlo. Pero el proceso es extraordinario, porque la transformación y el cambio viene sin esfuerzo, sin obras, por gracia. Es por gracia cuando nosotros creemos en Jesús y en su palabra maravillosa. Es a través de la fe. Ahora, dice la Escritura que vienen todas aquellas cosas y la casa permanece. Así es que el creyente nacido de nuevo no fue llamado a sufrir en su interior, pero fue llamado a ser más que vencedor en su exterior,
en contra de toda adversidad y de toda situación y de todo mal que se presenta. No solo en lo particular, pero en lo general también. Es decir, que el creyente pueda vivir seguro, pueda vivir en paz, pueda vivir amando, pueda vivir en éxito, pueda vivir en salud, pueda vivir en bienestar, pueda vivir en aceptación, en la misma gloria de Jesús, a pesar de las tinieblas, manifestando la luz por causa de la palabra y del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos hace participar de la misma naturaleza de Dios. Recuerde, es desde el interior, manifestando desde el interior el fruto hacia el exterior. Ese es el cambio sin esfuerzo. Ese es el objetivo, ese es el proceso, esa es la manera de Dios. Shalito.